cosas que Dios ha establecido para nuestra vida y esas cosas como que son prácticamente inamovibles. Hay cosas que Dios las ha establecido y a lo largo de la vida nos van a acompañar así, no las vamos a poder cambiar. Dios, por ejemplo, estableció para nosotros una fecha de nacimiento. Nuestro nacimiento no fue algo casual, algo que sucedió porque sucedió, sino porque Dios lo tenía previsto. En el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay cosas que Dios ya tiene preestablecidas desde antes de que nosotros naciéramos, incluso desde antes que fuéramos concebidos. Dios estableció nuestro nacimiento, aun cuando todavía quizás nuestros padres no se conocían. Y Dios tenía escrito, dice allí, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a suceder. Dios tenía escrito hasta el día de tu nacimiento y cada una de las cosas importantes que van a pasar en tu vida. Otra de las cosas que no podemos cambiar en nuestra vida es la estatura. ¿Están conformes con la estatura que tienen? Por lo general la gente dice que le gustaría ser un poquitito más alta. En lo general la gente piensa que estaría bueno ser un poquitito más alto. Y la Biblia dice en Mateo, capítulo 6, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay algunas otras versiones de la Biblia que en vez de un codo dicen un día, pero en mi Biblia dice un codo, o sea que yo lo leo y lo interpreto como dice mi Biblia. Y dice: ¿quién podrá de vosotros, por más que se esfuerce, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Un codo cuánto es? 45 centímetros aproximadamente, ¿no? No vamos a poder agregar ni 20 centímetros ni 10 centímetros a nuestra estatura, por más que nos esforcemos. Entonces, es algo que Dios estableció de esa manera para nuestra vida. Para los más jóvenes que quieren ser más altos, les digo, la estatura que tienen a los 20, 25 años es la estatura máxima que van a tener en su vida. Y les tengo una mala noticia. A partir de los 40 años, nuestra estatura empieza a decaer. Y dicen que cada 10 años perdemos 1 centímetro de estatura, un 0,1 centímetro por año. Así que los que quieren ser más altos, vayan conformándose con lo que tienen por ahora. Ahora seguro podemos usar zapatos con taco, ¿no? Para las mujeres queda bien, les queda muy elegante, pero para los varones de repente no están así, aunque yo he visto últimamente que hay también en las zapaterías zapatos con tacos un poco más altos para los varones, para que podamos sentirnos un poco más altos. Pero a pesar de que hay cosas que no se pueden cambiar en nuestra vida, hay otras cosas que sí podemos cambiar. Y hay otras cosas que pueden variar en nuestra vida y que Dios ha querido que fueran variables en nuestra vida. Hay otras cosas a las cuales Dios le puso ciertos límites y dentro de esos límites puede variar nuestra vida. Hay cosas en las que Dios quiere ver nuestro esfuerzo, hay cosas en las que Dios quiere ver nuestra fe, hay cosas en las que Dios quiere ver nuestra obediencia. Y de acuerdo a nuestro esfuerzo, a nuestra fe y a nuestra obediencia, Dios nos va a bendecir con los resultados. Dios tiene promesas para nuestras vidas que se cumplen en la medida de nuestra fe, promesas que se cumplen en la medida de nuestro esfuerzo, promesas que se cumplen en la medida de nuestra obediencia a Él. Por eso quiero que hoy podamos ver cómo es que Dios tiene establecido estas bendiciones para nuestra vida. Y quiero que podamos ver cómo Dios estableció para su pueblo que fueran las bendiciones que iban a recibir. Y yo quiero que hoy nos propongamos tomar todas las bendiciones completas, que Dios tiene para nuestra vida.
La Biblia nos muestra que Dios tiene bendiciones preparadas para su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Y Dios tiene bendiciones preparadas para su pueblo. Pero a veces por distintos motivos no se concretan totalmente esas bendiciones. A veces nos quedamos con una pequeña parte de nuestra bendición. En este sentido, una de las cosas que siempre me llamó la atención en la historia del pueblo de Israel es que ellos nunca conquistaron todo el territorio que Dios les había prometido. Nunca llegaron hasta el río Éufrates. Nunca ocuparon todo el lugar que Dios le había prometido, por ejemplo, a Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y allí tenemos un mapa, y allí en el mapa se puede ver cuánto abarcaba más o menos ese territorio que Dios le estaba prometiendo a Abraham en ese momento. Ahora, ustedes ven este territorio, pero sin embargo, Israel nunca tuvo todo este territorio, ni siquiera en la época de mayor grandeza de Israel, ni cuando reinó David, ni cuando reinó Salomón, tuvieron todo este territorio. Pero Dios les había prometido este territorio. Y Dios no miente. Entonces, ¿qué pasó con el resto del territorio que Israel nunca obtuvo para sí? Aparte de esta promesa que Dios le hizo a Abraham, en otras oportunidades le repitió que les iba a dar este territorio. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11, dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Desde el sur, el desierto, hasta el norte, el Líbano. Y desde el este, el río Éufrates, hasta el oeste, el mar Mediterráneo, el mar occidental. Hasta ese lugar será vuestro territorio. Nuevamente Dios repite los mismos límites de los cuales le había hablado a Abraham. Pero Israel nunca tuvo este territorio. Queridos, hay promesas que Dios tiene para nosotros, pero por algún motivo no las recibimos completamente. El territorio que Dios le prometió a Abraham son aproximadamente 777.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el pueblo de Israel nunca vivió más que en 77.000 kilómetros cuadrados en el momento en que tenían más territorio. ¿Qué pasó? ¿Por qué si la promesa para ellos era tanto, obtuvieron solamente una parte? ¿Qué pasó con el otro 90% que ellos no pudieron obtener? Y es que en las promesas de Dios siempre hay alguna condición que nosotros tenemos que cumplir. Y en Deuteronomio 11 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde allá hasta allá y desde allá hasta allá. En ese territorio, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Había que animarse a pisar la tierra. Es interesante que la promesa de Dios es: no les voy a poner el territorio abajo de los pies. La promesa de Dios es: ustedes tienen que poner los pies en el territorio. ¿Se entiende? No les voy a dar todo hecho. Yo les doy esta promesa, pero ustedes tienen que hacer algo para obtener esta promesa. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero para que se cumpla, ustedes tienen que pisar. Y para pisar, ustedes tienen que ir. Para que se cumpla, ustedes tienen que pisar. Y para pisar, ustedes tienen que confiar en Dios. Para que se cumpla, ustedes tienen que pisar. Y para pisar, tienen que animarse a pisar. Para que se cumpla, ustedes tienen que pisar. Y para pisar, tienen que esforzarse. Y para que se cumpla, ustedes tienen que pisar. Y para pisar un poco más allá, ustedes no pueden ser conformistas. En las cosas de Dios no podemos ser conformistas. Israel se quedó con un 10% de lo que Dios
le había prometido. Queridos, quiero que podamos entender bien la promesa de Dios. Y yo quiero que no nos quedemos con una parte de las promesas de Dios, que podamos obtener todo aquello que Dios tiene prometido para nuestra vida. Que podamos entender bien esta bendición que Dios le estaba dando a su pueblo, para que nosotros podamos entender las bendiciones que son para nosotros. Y que podamos entender cómo el pueblo iba a obtener esa bendición, para que nosotros podamos entender cómo nosotros vamos a obtener todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y para eso yo los invito a leer un poco más de este capítulo 11 de Deuteronomio, ir un poquitito más atrás para entender bien la promesa de Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 22. Dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Ellos tenían que pisar, pero antes de pisar tenía que cumplir dos condiciones el pueblo de Israel. La primera condición antes de pisar era obedecer a Dios. La segunda, amar a Dios. Y después que ellos cumplieran estas dos condiciones, ellos iban a empezar a pisar. Recién ahí iban a poder empezar a pisar lo que Dios tenía preparado para ellos. Pero primero tenían que cumplir estas dos condiciones. La primera condición entonces en el versículo 22 dice, si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos. Mi hermana, mi hermano, Dios siempre espera de nosotros que obedezcamos su palabra, que obedezcamos lo que Él nos dice a través de su palabra. No solamente dice que lo obedezcan, dice si guardareis cuidadosamente, si pusieran empeño en obedecerle. Miren, hermanos, Dios no ve la obediencia a Él como algo natural que salga de nosotros. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar, obedecer a Dios no es algo que nos sale naturalmente. Es algo que nos cuesta muchas veces obedecer a Dios. Por eso dice que tenemos que obedecer poniendo atención, poniendo cuidado en obedecerle. Nos recomienda poner atención en nuestra obediencia a sus mandamientos. ¿Hay cosas que te cuestan obedecer de las que están en la palabra de Dios? ¿Te cuestan obedecer alguna de las cosas que nos dice el Señor y que nos pide el Señor? Yo creo que la verdad que sí, a todos nos cuesta. Hay cosas que nos cuestan obedecer. Quizás hay otras que es más fácil obedecerlas, pero hay otras que nos cuestan obedecer. Pero mi hermana, mi hermano, es difícil esperar grandes bendiciones de Dios si no estamos dispuestos a obedecer. Y eso es lo primero que tenemos que entender. La obediencia siempre va antes que la bendición. La obediencia a Dios siempre va antes que la bendición de Dios. Hace un tiempo, visitando a un hombre, me decía, bueno, yo voy a empezar a ir a la iglesia. Dice, pero primero quiero que Dios en mi vida haga esto, esto y esto. Y le digo, bueno, la verdad que no funciona así. Dios no te va a bendecir antes que vos le obedezcas a Él. Y hay mucha gente que hoy piensa de la misma manera. Yo primero quiero que Dios me muestre esto, lo otro, y yo después voy a obedecer a Dios. Y los que piensan de esa manera terminan sus vidas sin lo que esperaban de Dios y sin Dios, y lejos de Dios. En cierto momento, Jacob le dijo a Dios,
En Génesis capítulo 28, versículo 20, Jacob le dice a Dios: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hizo exactamente esto que estaba diciendo este hombre. Él quería primero las bendiciones de Dios. Si fuere Dios conmigo, si me guardare, si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz, ahí recién Jehová será mi Dios. ¿Saben lo que pasó después de que Jacob le dijo esto a Dios? Después que Jacob le dijo esto a Dios, tuvo que trabajar 7 años para casarse con la mujer que le gustaba. Y trabajó los 7 años, y cuando se fue en la noche de bodas, le cambiaron la mujer y le pusieron otra en la tienda. Y cuando al otro día se dio cuenta, no era esa la mujer que él quería casarse. ¿Y cuántos años tuvo que trabajar por la que él le gustaba? 14 años más. Ya no eran 7, ahora eran 14 los que tuvo que trabajar por la que sí le gustaba. Trabajó 21 años. Y no solamente le pasó eso, después que le puso condiciones a Dios. Después tuvo que trabajar entonces 14 años por la otra mujer, y después su suegro lo estafó o lo quiso estafar de alguna manera. Entonces Jacob dijo: yo me voy de la casa de mi suegro, me voy de esta tierra, me voy a ir bien lejos. ¿Y saben lo que le pasó cuando se quiso ir bien lejos? Los cuñados le dijeron: vos le robaste a mi padre. Y todo esto pasó en la vida de Jacob. Cuando él dijo: si Dios hace esto, Dios hace lo otro y Dios hace lo otro, Jehová será mi Dios. Ahora, después cuando dijo: voy a servir a Dios y voy a hacerlo de todo corazón y voy a poner mi empeño en servir a Dios sin ponerle condiciones a Dios, Dios empezó a bendecir su vida. Queridos, primero está la obediencia, después viene la bendición de Dios. La segunda condición que había es amar a Dios. En Deuteronomio 11, en el versículo 22 dice: si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Y es interesante que dice: amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos. ¿Cómo debían de amar a Dios? Andando en sus caminos, siguiendo los caminos que Dios nos muestra, caminando por los caminos que Dios nos muestra para que transitemos cada día. ¿Cuántas cosas se nos ofrecen hoy a diario? ¿Cuántos caminos tenemos hoy para transitar? Y yo creo que cada día Satanás nos pone diferentes caminos para que nosotros nos torzamos del camino del Señor. ¿Cuántas cosas se nos presentan delante para andar? En Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A veces pasa que nos dicen: ojo, no sigas por ese camino porque no te va a ir bien. Y nosotros nos parece que es un camino derecho, un camino que nos va a ir bien, y no escuchamos lo que nos dicen. Hay caminos que a veces nos parecen buenos, pero no son los caminos de Dios. Cuando hay algo que se nos presenta por delante, cuando hay algo atractivo para seguir ese camino, en el ámbito que sea, hay caminos que se nos presentan en el ámbito espiritual, se nos presenta en lo laboral, se nos presenta en lo sentimental, se nos presenta en lo familiar. Hay caminos que se nos van abriendo delante. Nosotros siempre tenemos que fijarnos si ese camino es el camino de Dios. Si realmente Dios quiere que yo esté transitando por ese camino. Si yo puedo seguir ese camino que se me abre adelante, amando por sobre todas las cosas a Dios. Y eso es algo que tenemos que ver cada día cuando se nos abre un camino delante. Y si no es un camino donde yo pueda amar a Dios por sobre todas las cosas, ese camino no es de Dios. Ese camino no te va a convenir. Ese camino no va a ser para tu vida y va a terminar siendo perjudicial para tu vida. Para que llegue la bendición, primero debo estar seguro que estoy caminando por el camino de Dios
y amando a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, después de obedecer y después de amar por encima de todo a Dios, recién ahí estamos listos para pisar la tierra prometida, para pisar lo que Dios me prometió. Y acá viene una pregunta. ¿Sabes cuál es la tierra que Dios tiene prometida para vos? ¿Sabés cuál es tu río Éufrates, tu mar Mediterráneo, tu Líbano y tu desierto? ¿Sabés qué es lo que Dios tiene para tu vida? Si todavía no sabés, es bueno que empieces a averiguarlo. Porque si nosotros no tenemos una meta en la vida, ¿hacia dónde vamos? Y es bueno que sepamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Y es bueno que sepamos cuál es la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Y si todavía no sabés, orá y pedile a Dios que te muestre qué es lo que Él tiene preparado para tu vida, cuál es la gran bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Habíamos dicho que íbamos a tener algunos cambios en las reuniones de oración. Bueno, este miércoles en la reunión de oración, el tema principal por el cual vamos a estar orando es para que el Señor nos muestre cuál es esa tierra prometida. Así que si todavía no sabes cuál es tu tierra prometida, yo te invito a que vengas el miércoles a la hora 20 a la reunión de oración y vamos a orar por ese tema específicamente. Primero tenemos que cumplir lo anterior y después vamos a ver esa tierra prometida y vamos a empezar a pisar la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Pero primero debes de saber hasta dónde llega la promesa de Dios para tu vida. Hasta dónde llega la promesa de Dios para tu vida en lo espiritual. ¿Cuál es la tierra prometida en lo espiritual que Dios tiene para vos? Si todavía no tenés resuelta tu vida sentimental, ¿cuál es la tierra prometida que Dios tiene para vos en lo sentimental? Si no tenés resuelta tu vida en lo laboral, ¿cuál es la tierra prometida que Dios tiene para vos en lo laboral? Si hay problemas familiares, ¿cuál es la tierra prometida que Dios tiene para vos en lo familiar? Mi hermana, mi hermano, en la vida de todos hay un Éufrates, un Mediterráneo, un Líbano y un desierto. Y dentro de eso están las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. No nos quedemos con una partecita de las promesas de Dios, no nos quedemos con algo mínimo. Busquemos todo lo que Dios tiene para darnos. Busquemos recibir toda la promesa que Dios tiene para nosotros y todo lo que Dios nos pone por delante a nosotros. Queridos, ahora sí estamos listos para pisar lo que Dios tiene para nosotros. Y para pisar tenemos que ir. Y para pisar tenemos que confiar. Después que nosotros cumplimos con la obediencia, cumplimos con amar a Dios por sobre todas las cosas, después que sabemos cuál es la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, lo que tenemos que hacer es ir. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Lo que tenemos que hacer es animarnos a seguir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es no ser conformistas y quedarnos con algo mínimo. Miren, yo doy gracias a Dios porque en muchos de ustedes veo este deseo de ir a buscar la bendición que Dios tiene para mi vida. Y lo veo en cosas que quizás algunos lo hacen hasta sin darse cuenta. Pero, por ejemplo, cuando hace unos domingos atrás dijimos, bueno, vamos a dar algunos cursos para crecer en nuestra vida espiritual, para conocer más de la palabra de Dios, yo vieron 3 o 4 que dijeron, ¿de qué va a ser el curso? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y yo doy gracias a Dios por esos hermanos que tienen la expectativa de crecer espiritualmente, porque están buscando su tierra prometida en lo espiritual. Yo doy gracias a Dios porque hay hermanos que vienen y dicen, sería bueno que en la iglesia podamos hacer esto, podamos hacer lo otro, y es bueno que podamos, y yo me ofrezco para ayudar en esto, me ofrezco para ayudar en lo otro, y es bueno, hermanos, que empecemos a dar estos pasos, que nos animemos, que sepamos a dónde tenemos que ir. Yo doy gracias a Dios por cada vez que viene uno de ustedes y trae una propuesta para hacer algo y para bendecir la vida de otros y para ayudar a la iglesia a seguir creyendo. Me alegro que estemos buscando las bendiciones de Dios. Sigamos buscándolas. Y aquellos que todavía no han buscado las bendiciones de Dios, empiecen a buscar las bendiciones de Dios para su vida. No hay que conformarse. Hay que animarse
a poder crecer. Hay que confiar. Dios dice, yo ya les di esta tierra. Ustedes lo que tienen que hacer es pisar y nadie se va a sostener delante de ustedes. O sea que Dios está diciendo, yo los voy a ayudar, les voy a dar la victoria. Y mi hermano, si nosotros no vamos y pisamos, la bendición queda ahí y nosotros quedamos acá. Hace unos días estaba leyendo lo que sucedió con Saúl, el rey Saúl. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Tenía para ser el gran rey, tenía todas las condiciones para ser el gran rey de la historia del pueblo de Dios. Pero le faltó su confianza en Dios. Le faltó pisar con confianza en Dios. Y eso lo llevó a perder las grandes bendiciones que tenía Dios para él. Fíjense lo que dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Entonces llegó el profeta Samuel y dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esta era la bendición que Dios tenía para Saúl, esta era la tierra prometida para Saúl. Este era el río Éufrates, el mar Mediterráneo, el Líbano y el desierto que había para Saúl. Esos eran los límites. Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tenías esta promesa de Dios para vos, Saúl, te vas a quedar con un poquito así, de la enorme promesa que Dios tenía para vos. Dios le había puesto una gran bendición delante a Saúl, pero Saúl no pudo obtener esa bendición para su vida. Mi hermana, mi hermano, yo no quiero que perdamos bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Yo quiero que todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida lo podamos obtener cada uno de nosotros. No te sientas cómodo, comparte con una partecita de lo que Dios tiene para tu vida. Sé valiente y anda por más, anda a pisar más. Cuando Dios le habló a Josué y le dijo que tenía que suplantar a Moisés, le repitió otra vez cuáles iban a ser los límites. Y otra vez le mostró los límites. Josué capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Para ellos donde se pone el sol es el mar Mediterráneo. El mismo lugar que les había prometido antes. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hay que pisar todo esto. Y le dice, esfuérzate y sé valiente. Es que para pisar hay que esforzarse y ser valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mi hermana, hay que ser valiente para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esforcémonos para recibir sus bendiciones. Para terminar, quiero poner un último ejemplo de la importancia de pisar lo que Dios ya te dio. Y está en el mismo libro de Josué, en el capítulo 14. Y dice el versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Caleb tenía 85 años en este momento.
Versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. El monte estaba cerca de donde estaban ellos, y dice, los anaseos todavía están ahí. Y hay ciudades grandes y fortificadas. Vos podés ver desde acá, en ese monte, las ciudades que hay están fortificadas. Y Dios nos regaló ese monte a nosotros, pero todavía no lo pisamos. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Está ahí el monte. Todavía no echamos a los que están en el monte. Todavía están las ciudades fortificadas. Josué, quiero ese monte. Dame ese monte para mí. ¿Qué le podía responder Josué? ¿Qué se le responde a esto? Gloria a Dios. No hay otra forma de responder a esto. Gloria a Dios es lo que se le responde a esto. Ahora, mi hermano, ¿qué hubiera pasado si como Caleb cada uno decía, bueno, pero yo quiero aquel otro monte y yo quiero aquella llanura? Y bueno, esto ya está repartido, bueno, yo quiero un poco más allá. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel empezaba cada uno a reclamar algo? Desde el Éufrates hasta el Mediterráneo y desde el Líbano hasta el desierto, allí era todo para ellos. ¿Qué vas a pisar vos? ¿Nos vamos a quedar conformes? ¿O vamos a ir por más en nuestra vida espiritual? ¿Vamos a ir por más en nuestra vida familiar? ¿Vamos a ir por más en nuestra vida económica? ¿Vamos a ir por más en la vida sentimental? Si ya están casados, no vayan por más en la vida sentimental, por favor. Pero si todavía no hemos resuelto ese tema, ¿vamos a ir por más? Que Dios nos bendiga, hermanos. No te quedes con un 10%. No te quedes con el pedacito que tenés. Y no importa la edad que tengas. Caleb tenía 85 años. No importa la edad que tengas. Siempre hay algo más para conquistar. Y sabés que yo creo que en aquel momento muchos miraron a Caleb. Y muchos pueden haber dicho, qué pretencioso Caleb. Este viejo de porquería, 85 años y quiere un monte todavía para él. ¿Para qué? ¿Cuántos años más piensa vivir? Pero a la gran mayoría le fue un ejemplo Caleb. Y hasta el día de hoy, después de 3.000 y pico de años, es un ejemplo para nosotros. No quedarnos con lo poquito, porque Dios ya nos dio mucho más. Si Dios lo tiene prometido para tu vida, tu responsabilidad es tomarlo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Yo te espero el miércoles para orar, para que Dios te muestre el Éufrates y el Mediterráneo que tiene, para que te muestre el Líbano y para que te muestre el desierto que tiene. ¿Y qué es lo que vos tenés todavía por conquistar en ese territorio?